A principios del año 98 era el superior de la comunidad el padre Raúl Dastugue. Entonces, como sabía que yo era scout, en un momento me pregunta a quién podría hablar para fundar un grupo scout en el colegio. Entonces yo digo, qué bueno, fundar un grupo scout en el colegio. Yo hacía varios años que tenía ganas de fundarlo, pero bueno, los padres que estaban no lo veían oportuno por la cuestión de espacio, por la cuestión de lugar, por el ruido que hacen los scouts. Entonces cuando me dijo esto, digo, yo me ofrezco, pero en ese momento formaba parte de otro grupo scout y además era el director del distrito. Ese grupo era Juan Pablo II y el distrito era Pago de los Arroyos. Entonces, bueno, del grupo en ese momento había mucha gente en el grupo Juan Pablo II, podían prescindir de mi presencia y por ende entonces lo planteé una vez. Y dije que yo me iba a retirar del grupo porque iba a fundar el grupo del colegio. Bueno, a algunos no les gustó, a algunos les gustó. Bueno, la cuestión es que ya era un hecho. Entonces empezó el trabajo de coordinar, a ver cómo íbamos a abrir el grupo, con quiénes. Entonces el padre Raúl me autorizó a que invitara a algunos padres del colegio, de chicos del colegio. Y así fue que se sumaron un grupo de gente. Algunos ya eran scout de antes, otros eran padres de scout. Oso, Mario Mayoró, mis hermanos. Gustavo, que hacía un tiempo que ya no estaba en actividad scout. Diego, que había estado también hasta hacía muy poco tiempo en Juan Pablo II. Elizabeth, que conocía del profesorado, que estaba terminando el profesorado, entonces la invité para que viniera al grupo. Bueno, yo en el año 98 estaba cursando el profesorado en San Juan Bosco. Marcelo era profesor mío y un día me invitó para una reunión para un proyecto nuevo que tenía dentro del colegio. Fue en el mes de mayo, a principios del mes de mayo. Nos juntamos en el colegio con otras personas que no conocía a charlar sobre el proyecto que era abrir un grupo scout dentro del colegio. Y así fue que empezamos a reunirnos con esta gente, explicarles un poco de qué se trataba, bueno, explicarles que iba a estar a cargo de la fundación del grupo, que íbamos a empezar un grupo scout, que este grupo iba a tener algunas particularidades que no tenían los grupos donde ellos habían estado. Se sumaron a trabajar, vinieron personas que invité, una dirigente que ya no estaba en ejercicio, pero que había hecho varios cursos conmigo. Bueno, y este fue el grupo inicial con el que empezamos a trabajar. Y era todo un desafío porque nos teníamos que conocer y también teníamos que empezar a trabajar con un proyecto que tenía un método, que había que aprender el método y además había que ponerse de acuerdo qué cosas íbamos a hacer, qué unidades se iban a abrir. Lo primero que definimos fue que no iba a haber manada en el primer año de actividad, porque bueno, en realidad los adultos éramos muy pocos, en ese momento éramos 8, y no había posibilidad de tener dirigentes suficientes para todas las unidades. Entonces se pensaba en abrir las unidades mayores para que se pudieran generar los dirigentes a partir de los que egresaban del grupo. Decidimos comenzar a trabajar con la unidad Scout, con la unidad Caminantes y con la unidad Rover, con la comunidad Rover, en función de la cantidad de dirigentes y en función de estos chicos que ya estaban comprometidos, porque tanto Matías como Lucas Mayorov eran en ese momento, uno tenía edad para Rover y otro tenía edad de Caminante. Entonces, bueno, obviamente si ellos colaboraron también en la formación del grupo, era lógico que tuvieran unidades donde trabajar, porque bueno, necesitábamos tener dirigentes y formar a los dirigentes. Bueno, de hecho esto se dio un año después. Al año siguiente, a mediados del año 99, sí se abrió la manada, bueno, un desborde de chicos, como siempre. Y bueno, la idea al principio, Marcelo tenía la idea de que yo trabajara con los más chiquitos. En un primer momento trabajé con los Caminantes, también todo un desafío porque eran adolescentes, había que tratar de incorporarlos en el método. Nos preguntábamos si iban a querer ponerse el uniforme o no. Había uno de los chicos que era scout y que estaba dentro del grupo y decía, bueno, yo ya hablé con los chicos, pero ellos no se van a poner el uniforme. Bueno, era toda una cuestión compleja que
que nos generaba un montón de interrogantes. A su vez también íbamos haciendo los cursos de capacitación desde antes de que se abriera el grupo. Empezamos algunos de los dirigentes a hacer los cursos de capacitación. Ya cuando empezamos la actividad estaban muy avanzados en la formación y esto también fue una ventaja importante. Y empezamos, si bien tomamos el día fundacional el 25 de agosto, pero la actividad empezó el sábado 29 de agosto, que fue el primer sábado después de la fiesta de Calasanz. Y estábamos en tercer año de la secundaria, año 1998, y vino en ese momento Marcelo Quintana a promocionar el grupo con unos panfletos que empezaba el día 29 de agosto. Y bueno, nos entregó los panfletos y nos miramos entre todo el grupo de amigos y dijimos, no, nos vamos a ir acá, que nos vamos a ir a la escuela. Y el sábado que empezaba el grupo estábamos divagando por la ciudad y caímos. Un grupo de amigos de la secundaria, éramos 8, que estaba un compañero nuestro, Matías Magró, que ya era parte del grupo, y vinimos. Participamos de la celebración de la misa, donde se renovó promesa, donde se hizo toda la parte formal, y después participamos de los juegos de esa tarde, y a partir de ahí vinimos un sábado, otro sábado, otro y bueno. Y yo llegué a través de Marcelo que si te cuento cómo me di cuenta que era scout, está bueno porque él era profesor mío y bueno, un día entró a clases con una camperita violeta, con una flor de lis y viste, uno ve una flor de lis y ya empieza a pensar en los scouts. Y me acerqué y le pregunté a Marcelo si era scout, me dijo que sí, y bueno, ahí empezamos a charlar y ahí me di cuenta que era scout. Después, que fue todo en realidad el mismo año, pero después con el tiempo, bueno, me contó la idea que había de formar un grupo y obviamente me gustó la idea y bueno, ahí empezó todo. Yo ingresé acá al grupo en el año 98 con 12 años, yo estaba en sexto grado y me acuerdo que en la cartelera del patio, donde ponían todas las publicaciones del colegio, yo había un cartel no muy grande que invitaba a participar de un grupo scout que se iba a abrir en el colegio. Me acuerdo de lo que más me llamó la atención y por lo que vine era porque el cartel tenía 2 fotos de unos scouts haciendo con arneses, trabajando con arneses y esas cosas, y yo dije, uy, yo quiero hacer eso. Entonces me vine el próximo sábado a las actividades. Decía, yo me quiero ir de campamento, hacer supervivencia y todo lo que uno se imagina que hace un scout. Claro, después con el paso del tiempo uno se da cuenta que es eso y mucho más, y que lo más importante por ahí no pasa por ahí. Pero bueno, así caí al grupo, digamos. Y caí al grupo no yo solo, sino con un montón de compañeros que éramos la mayoría compañeros del colegio. Ese sábado hicimos una misa de acción de gracias y una misa para ponernos en la protección del gran jefe, y además renovamos la promesa a los que ya éramos scout y los nuevos dirigentes hicieron la promesa. Ese día yo hice la promesa y bueno, un recuerdo muy lindo porque el día anterior nos habíamos reunido a hacer la ceremonia de vela de armas, así que tampoco me olvidé nunca de cómo había sido, y vinieron cerca de 50 chicos a la primera actividad. Y además vinieron los del grupo Juan Pablo II que pasaron a ser nuestros padrinos. Ellos aceptaron apadrinar el grupo, entonces vinieron a compartir también la actividad con nosotros. Entonces fue un día de festejo donde hubo, además de la parte formal, que fue esto de la promesa, la renovación de promesas, toda una parte de juegos, merienda compartida, bueno, y esto de camaradería con otros hermanos scout. Nos regalaron una bandera de Scout Argentina. La primera que tuvimos fue regalo de nuestros padrinos, y el padre Mendito, que en ese momento estaba en el colegio, era provincial, en ese momento nos regaló la bandera argentina. Me acuerdo que el primer grupo con el que vine, o sea, mis primeros compañeros de rama, bueno, Castor, Ardilla en aquel momento, Ardilla Emprendedor, Huemul Tranquilo, estaba Gonzalo Villa, la mayoría eran todos compañeros míos de colegio. Teníamos dirigente a Oso y a Ana.
Lo primero fue así, nos eligieron a los 4 guías. Las patrullas que surgieron en ese momento eran 3 patrullas de varones y una de mujeres. La patrulla de mujeres era la Cisne, y después estaban la Halcón, la Perro y la Lobo. Yo era el guía de la patrulla Perro en ese momento. La guía de la patrulla Cisne era Pantera Sigilosa. Después, bueno, el guía del Halcón fue Ardilla, emprendedor, y el guía de la Lobo fue Gonzalo Villa, que también éramos todos, los 3 éramos compañeros de colegio, los 3 varones. Y los subguías, bueno, los subguías también fueron elegidos, ahí sí fueron elegidos por los subguías. Yo me acuerdo que mi subguía era Castor, el subguía de la Halcón era Huemul y el subguía de la Lobo era Nicolás Oliva. Pero bueno, esas fueron las 4 primeras patrullas. Después, más adelante, mucho más adelante, se creó la patrulla Oso, la patrulla de guías, pero eso ya se trabajó mucho más adelante, ya incluso había otras patrullas formadas. Pero bueno, esa primera parte del año encima no éramos scout todavía, éramos un grupo en formación, no habíamos hecho ni la promesa, ¿no? Después con el tiempo fue creciendo la unidad, fue creciendo y ahí surgieron de la Perro, bueno, la patrulla Perro en un momento llegaron a ser 10, era inmanejable, entonces eso fue por 1 o 2 sábados y ahí ya la patrulla se desdobló y apareció la patrulla Castor. Y lo mismo con la patrulla de chicas, que también eran un montón, se desdobló y apareció la patrulla Zorras. Y bueno, durante mucho tiempo trabajamos esas 6 patrullas. Yo tenía exactamente 15 años cuando entré, y entré en Rama Rider en ese entonces, y ahora llamada Caminantes, y los dirigentes eran Elizabeth Gaeta y Mario Mayoró, que fueron los que nos acompañaron durante el transcurso de agosto al campamento de verano en enero. Dentro de los primeros sábados se fue sumando gente, tanto varones como mujeres. Formamos los equipos sin nombres muy definidos, porque como nadie tenía promesa, solamente 2 de toda la comunidad eran promesados. Todos los demás formamos las patrullas, pero sin poder utilizar nombres ni nada porque no había gente promesada. Pero eran 2 equipos de mujeres y 2 de varones, que fueron la Juana Ibarború en mujeres, la Juana Manso, la Mapuche en varones y bueno, la que me tocó ser parte y fundador como la Puelche. Esas eran las 4 patrullas del momento que se mantuvieron durante varios años. Yo arranqué en la etapa rover también siendo nuevo, sin conocer cómo era la metodología de trabajo, porque no venía trabajando yo con los rovers, con lo cual el desafío fue doble. Por un lado aprender yo cómo se trabajaba y por otro lado enseñarle a toda esa gente que entró al grupo, aparte de lo que era ser rover, que en realidad indirectamente yo también lo estaba aprendiendo, lo que era la vida scout en general. Esto de irse de campamento, de hacer un montón de cosas que más allá de que la edad en la cual estábamos por ahí no era lo que tenían que vivir, la etapa era para otro tipo de cosas, pero lo íbamos mezclando un poco en lo que era ser rover y lo que era ser scout en general, digamos, lo que es la vida scout. Pero sí, bueno, trabajar un poco en aprender lo que era un servicio, toda la parte de los organismos, digamos, dentro de la rama, las progresiones, que inclusive yo en un principio no las tenía muy claras y bueno, Marcelo trabajó con nosotros en el clan. Imagínate que desde que empezamos al campamento de verano pude hacer mi investidura, con lo cual digamos el trabajo particular que hice yo tuvo sus frutos. Era una balanza entre lo que era escultismo en general y la rama en sí. Todo lo que fue sentarse a decidir el nombre del clan. Recuerdo muchas reuniones en la casa de Marcelo, en donde nos juntábamos a hacer asambleas y ir decidiendo. Empezar a conocer la oración rover, conocer de los patronos. Digamos, fue un trabajo que parece, digamos, en algún sentido a alguien que ya viene algo simple, pero en realidad eran toda gente que no sabía lo que era ser scout, con lo cual el trabajo fue doblemente meritorio.